Paz a vos, hermanos. En este día vamos a hacer un pequeño repaso del tema las profecías, que se encuentra en tu cuadernillo de escuela sabática. A lo largo de todo este semestre, nuestros hermanos te han hablado de temas muy importantes, pero este en especial nos muestra la existencia de nuestro Dios y su palabra. Daremos lectura a la lección en el cuaderno. Iniciaremos con el versículo central que dice: Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Ahora continuaremos con la lectura selecta que se encuentra en Isaías 46:9 al 11. La palabra de Dios dice: Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quisiere, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablaré, y lo haré venir. Helo pensado, y también lo haré. Continuemos con el resumen de la lección. Hermanito, sabemos que Dios es el único que conoce las cosas que sucederán en el futuro, pero a nosotros nos las dejó como una enseñanza para que nos preparemos espiritualmente y las anunciemos al mundo. Por ello, es muy importante que estudiemos esta hermosa enseñanza de nuestro Padre Celestial, ya que dice en su palabra que sin la profecía el pueblo se disipa. Proverbios 29:18. Es decir, la iglesia de Dios no podría existir. Por ello te invitamos a que cuando un hermano exponga un tema profético, estés muy atento a lo que habrá de enseñarse con la palabra de Dios. También es muy importante decir que por el gran amor que nos tiene como iglesia de Dios, nos dejó estas enseñanzas por medio de su amado Hijo Jesús. Hebreos 1, del 1 al 2. Por eso no debemos creer cuando alguien dice que está prediciendo lo que pasará en el futuro. Recordemos que ya todo nos lo reveló Dios en su palabra. Apocalipsis 22, 18 al 19. Así que, hermanito, debemos estar muy atentos a las señales que nos ha dejado el Señor Jesús, ya que por medio de ellas nos señaló cuándo regresará para reinar y terminar con el pecado y la maldad que hay en el mundo. Ahora que ya sabes lo que es la profecía, te invitamos a preguntar a tus papás o al ministerio de tu congregación que te enseñen más sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Verás que es muy hermoso y alentador estar apercibidos para poder recibirle dignamente, sobre todo porque el reino de los cielos es para ti, pequeñito. Prepárate a esperar ese hermoso día del regreso de nuestro Señor Jesús. Ya que leímos lo que tenemos en el cuaderno, quisiera comentarles que la palabra profecía proviene del griego profetúa, que significa predecir. Este es un anuncio anticipado de eventos futuros, los cuales están establecidos en los planes de Dios y fueron transmitidos por hombres santos a través de su espíritu, como lo muestra la Escritura en 2 de Samuel 23:2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. Las profecías tienen como propósito conocer los tiempos y los acontecimientos que se presentarán en años posteriores, con el fin de que estemos preparados en nuestra vida. ¿Sabías que el Antiguo Testamento contiene 306 profecías que nos hablan de la primera venida de Jesús? Y en toda la Biblia, 540 profecías que anuncian la venida del Hijo de Dios. Son muchas, ¿verdad? Pero estas, al ser palabra de Dios, nos dan la seguridad que todas tuvieron y tendrán su cumplimiento. ¿Se han puesto a pensar cómo llegaban las profecías al pueblo de Dios y por medio de quién eran reveladas? Empecemos a hablar de aquellos hombres santos de los cuales ya les había comentado, que se les nombraba
profetas. Estos hombres eran mensajeros de Dios, particularmente siervos que tenían la función de entregar un mensaje dado por él a los hombres sobre lo que pasaría en un futuro, especialmente al pueblo de Israel. El Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Segunda de Reyes 17:13. Algunas características que destacaban en ellos eran las siguientes. Tenían que ser atentos a la palabra de Dios. Y díjome: Hijo del hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Ezequiel 3:10. Hablaban solo lo que Dios les mandaba. Pero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Deuteronomio 18:3. Pero también fueron enviados para llamar a obediencia a los pecadores. Jehová protestaba entonces contra Israel y contra Judá, por mano de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por manos de mis siervos los profetas. Segunda de Reyes 17:13. De igual forma, para predecir la caída de las naciones. Así ha dicho Jehová: He aquí que suben aguas del Aquilón y tornaráse en torrente, e inundarán la tierra y su plenitud, ciudades y moradores de ellas, y los hombres clamarán y aullará todo morador de la tierra. Jeremías 47:2. Ahora veamos cómo Dios se comunicaba con sus siervos y cómo les daba el mensaje de lo que sucedería. Un ejemplo de ellos era Samuel, a quien Dios le reveló lo que pasaría con el pueblo de Israel a mano de los filisteos, ya que Elí permitía que sus hijos blasfemaran el nombre de Dios y no los reprendía. Y vino Jehová, y paróse, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, que tu siervo oye. Aquel día yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, en comenzando acabaré también. Primera de Samuel 3:10-11. Así, en su momento sucedió lo que Dios le dijo a Samuel. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Primera de Samuel 4:10-11. Al cumplirse lo que Dios le revela a Samuel, podemos tener la seguridad de que solo Él sabe los acontecimientos futuros y que su palabra es verdad. El hombre no tiene el poder para saber lo que pasará en el futuro, ni es por su voluntad que la profecía sea revelada. De esta manera nos damos cuenta del grande poder que tiene nuestro Dios. Algunos profetas que menciona la Biblia son Moisés, Daniel, Jeremías, Ezequiel, Jonás, Isaías, Miqueas, Eliseo, entre otros, ya que la Biblia nos menciona que hay muchos más. Fueron muchos los hombres que sirvieron como profetas, pero ¿ustedes creen que solo los varones profetizaban? ¿Alguna vez han escuchado de alguna mujer a la cual Dios le revelara una profecía? Así como había profetas varones, también dentro del pueblo de Israel había profetisas, mujeres que al igual que los hombres eran siervas de Dios, ya que hacían su voluntad y se mantenían en santidad. Algunas de ellas eran María, hermana de Moisés, como lo podemos ver en Éxodo 15:20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas.
Otra fue Hulda, quien declaró al rey Josías la voluntad de Dios después de encontrar el libro de la ley, ya que el pueblo había adorado a dioses ajenos, como lo encontramos en Segunda de Reyes 22, del 15 al 16. Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: He aquí que yo traigo mal sobre este lugar y sobre los que en él moran, a saber, todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. También estaban las hijas de Felipe, como lo explica Hechos 21:9. Y tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Solo por mencionar alguna de ellas, pues también había más en el pueblo de Israel. Como pudieron darse cuenta, no solo los hombres tenían ese don, pero lo importante es saber que solo Dios conoce el futuro y Dios no es hombre para que mienta. En Él solo encontramos verdad. Es por eso que su palabra solo es revelada a través de los profetas. Uno de los más grandes profetas fue el Señor Jesucristo, ya que Él fue enviado por Dios y nos ha dicho lo que pasará en el futuro. Una de las más importantes profecías para nosotros es su segunda venida. En algunas otras religiones escucharás que todavía hay profetas y que ellos se comunican con Dios. Debes de tener cuidado con todo lo que te digan, ya que así como hubo profetas en la antigüedad que hablaban mentira, hoy en día hay muchos falsos profetas que solo te quieren engañar, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y lo leemos en Mateo 7:15. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, mas dentro son lobos rapaces. Estas personas que fingen ser profetas proclaman tener dones divinos. Son impostores que buscan ejercer un ministerio con el fin de tener sus propios beneficios, utilizan estrategias de manipulación y llegan a engañar a millones de personas. Cualquier persona que te quiere hacer daño y te dice que es en nombre de Dios porque se le presentó una revelación, no le creas. Recuerda que Dios nos ama y solo quiere cuidarnos. Las profecías son de suma importancia para la Iglesia de Dios y por ello no debemos menospreciarlas. Recordemos que también estas fueron hechas para llamarnos a obediencia. A través de estudios y de la historia, hemos podido constatar que algunas profecías ya se cumplieron y otras están por cumplirse. Es tan grande el amor que tiene nuestro Dios hacia nosotros que nos hace saber lo que pasará y de esta forma podamos estar firmes en lo que creemos. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Este texto nos enseña que nuestro Dios nos ha revelado cuáles son sus planes para cuidarnos y nos demos cuenta si en algo le estamos fallando, pero sobre todo nos valora como hijos porque no quiere que nos pase algo malo. Y es por eso que debemos estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía todavía no se cumple, pero tenemos la seguridad de que se hará realidad cuando veamos descender al Hijo de Dios en las nubes, como Él mismo lo profetizó. Cualquiera que se nombre profeta y su nombre no esté escrito en las Escrituras es un falso profeta. Asimismo, las profecías están contenidas en las Escrituras, por lo cual, como dice Gálatas 1:8, mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema, que significa maldito. Ahora, hermanitos, estudiemos las profecías que se encuentran en las Sagradas Escrituras y entendamos cuáles ya se cumplieron y cuáles faltan por cumplirse. Es por eso que les recomiendo poner mucha atención en las próximas lecciones y contestar sus preguntas de este y los siguientes temas. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.